amigos, ¿cómo están? Muy feliz noche. El Huitzil, esta noche amanecí como con provocación de algo delicioso. Y cómo no el pensar en México es pensar en su comida. No ha probado un delicioso plato de pozole, o unos tamales, unas tostadas o un rico sope. Todo tiene algo en común, y es que es comida creada de maíz, como crear un poco de nosotros mismos. Recordemos que el maíz forma parte de nuestro ADN. Cada platillo está creado y reforzado por maíz. ¿Qué decir de un buen tascal de tortillas con un buen mole de olla? Asopear se ha dicho, amigos. Y todo, amigos, es base de maíz. Cuando analizamos nos damos cuenta que el maíz ha sido parte de nuestra cultura. La misma masa que nos ha creado y que nos ha dado forma. Así es que, ¿cómo no rendirle tributo? Con una serie de guisados y platillos fabulosos dignos de un príncipe o de un marajá. ¿Qué decir? Dignos de un emperador azteca. Y pensar que todo nació a raíz de una pequeña mata de Teocintle. Ese maíz ancestral que creció y que nació nada más y nada menos que en el estado de Puebla. Era una pequeña mazorca con 3 hileras de grano, sumamente duras, pero que al momento de quebrarlas podían fabricar una harina de un sabor un poco dulce, pero bueno, que daba idea de algo delicioso. Fue así que los humanos decidieron tomar aquellas semillas de Teocintle y lo llevaron por las distintas tierras de este país. Lo sembraron en la costa tabasqueña, lo sembraron en las grandes tierras del norte, y lo sembraron en Mérida y en Campeche. Y dieron entrada a la primera creación de lo que forjó nuestra cultura. Dieron paso al maíz, planta ancestral, y planta que nos ha dado forma. Hace muchos años, los antiguos no tenían el poder del maíz en sus manos. Solo comían raíces y algunos animales de casa. Así que hablaron con los sacerdotes. Y a su vez los sacerdotes le imploraron a Quetzalcóatl. Le dijeron: Padre Sagrado, por favor, regálanos el poder del maíz. Ustedes que tienen ese alimento sagrado y de los dioses, regálanos, somos tus hijos favoritos. En ese momento, Quetzalcóatl dijo: está bien, han tenido buen comportamiento y son mis hijos favoritos. Son mi máxima creación. Y es que se transformó en hormiga, una hermosa hormiga de color negro. Y su gran guardián se transformó en una aguerrida hormiga de color rojo. 40 días tardaron en cruzar valles y ríos. Los ríos los atravesaban en pequeñas hojas, como balsas. Subieron la montaña. Cuando de pronto, en el día 40, lograron vislumbrar el tono dorado del maíz. Quetzalcóatl llegó, subió por la planta del maíz, descubriendo el elote. Tomó de este gran fruto un pequeño grano, el cual echó a sus espaldas, y se dieron a la tarea del penoso regreso. Tardaron 30 lunas enormes para llegar de regreso con los ancestrales, entregando hacia los sacerdotes la pequeña semilla de maíz. Ellos, sintiendo que habían recibido la bendición más grande, lo sembraron de inmediato. Y en ese momento les entregó la posibilidad del arraigo a su tierra. Vio hijos de esta misma tierra. Y así pues el maíz comenzó a ser parte de nosotros mismos.
A lo largo de los años y con aquellos viajes, empezó a crearse una gran cantidad de distintos maíces. Y aquel pequeño teotzintle, que es solo una espiga, con unos pequeños granos de mucha corteza dura, salió algo muy parecido a la masa, de un sabor un tanto soso. Pero los antiguos mexicanos decidieron volverlo a sembrar. Y oh maravilla, con el beso de la tierra mexicana, surgió la primera mata de maíz, bello como lo conocemos, de granos firmes, jugosos. Este pequeño grano de maíz, que alguna vez llegó Quetzalcóatl, empezó a migrar por todo el territorio de los mexicanos. Viajó desde la zona de Yucatán y de Campeche hasta los grandes y áridos desiertos de Sonora, pasando por Michoacán, pasando por las distintas tierras, Huato, Michoacán, Querétaro y un sinfín de lugares. La magia del maíz, que a su vez él mismo se asumió como mexicano, porque cada tierra donde fue sembrado mostró lo mejor del mismo y se transformó, creando así, por ejemplo, el maíz cacahuatzintle, que su nombre significa maíz cacao, porque al igual que el cacao tiene una corteza que es demasiado dura. Los antiguos lo remojaron primero con agua. Pasaron los días y solo lograron que se pudriera y que echara pequeñas raíces. Hasta que, como siempre una persona creativa, tomó un poco de piedra de cal, la colocó dentro del maíz y en ese momento aquella piel se desprendió del grano. En ese momento dio paso a aquel grano blanco y suave. En el momento de su cocción dio paso al primer nixtamal. Algunos decidieron hacerlo masa, con una mezcla de agua balanceada, y lo cocieron en el comal, creando la maravillosa y única tortilla mexicana, que, bueno, para los amigos que no son mexicanos, para nosotros es como para ustedes las arepas. Es aquella base de comida en la cual colocamos todo. Tenemos otro tipo de variedades de maíz. Tenemos el delicioso dulce maíz de Sonora, que mezclado con las tierras saladas y secas, da paso a un maíz de diente mucho más pequeño, pero con un sabor dulce, casi lechoso. Pero tenemos también el honorable maíz negro, el honorable maíz azul de las costas, creado por la sal y la arena de las tierras del mar. Ese maíz tiene un sabor fuerte y comprometido, y una textura un poco pesada. ¿Y quién no ha probado de ese delicioso maíz un rico pozole? Los mexicanos somos muy creativos, así es que decidimos hacer con ese maíz 30,000 distintas versiones del mismo platillo. Es decir, por ejemplo, se encuentran ustedes el pozole rojo, que tiene que ver con Jalisco, pero el pozole blanco, que tiene que ver con Michoacán, e incluso hay un pozole verde que se hace en Guerrero. Pueden adicionarle cualquier proteína, le adicionan pollo, le adicionan carne de cerdo, o le pueden hasta adicionar iguana, así como lo han escuchado, amigos, pueden adicionar iguana. Esto le da un sabor espectacular. ¿Y qué decir de los deliciosos tamales? La edición de la corteza mexicana más profunda. ¿Quién no ha probado un tamal? Recuerden que la garganta y los dientes mexicanos son aventureros, así es que ellos prueban absolutamente todo. Recuerden cuál es el dicho: animal que vuela, para la cazuela, y animal que corra, para la cacerola. Así es lo que los mexicanos empezamos a hacer. Es una gran planta, amorosa con su tierra. Tiene sus momentos para crecer y para ser sembrado. No es de todo el tiempo. Si el maíz también hay que consentirlo como a la esposa. Por eso es que los meses donde comienza la lluvia o donde hay más humedad, los campesinos aran la tierra, haciendo aquellos surcos y sembrando nuestras pequeñas semillitas de maíz, dando paso
después de más de 40 días, a una espiga grande y dorada, que a los pocos días dará su fruto, un bello elote. Que les repito, México tiene una gran cantidad de maíces, como tiene estados y como tiene pueblos. Tenemos el maíz negro, que se cosecha en Tabasco y en algunos lugares de costa. Tenemos, por ejemplo, el maíz cacahuatzintle, que se da más hacia el centro de la República. Y tenemos una joya también en el norte, que es un elote de granos más menudos, pero mucho más jugosos, que al momento de que se hierven, tienen ese delicioso sabor como azúcar. Es un maíz dulce, que muchos de nuestros vecinos del norte se han llevado porque lo han adoptado, también. Pero recordando que el maíz es mexicano. Y así, amigos, ¿cómo no vivir con el maíz dentro de nuestro corazón? Es nuestra base. Y cómo no, amigos, si viene entregado por los mismos dioses a nuestras manos. Pero bueno, ya mucho bla, bla, bla. A mí ya me dio hambre. Así es que yo los dejo. Porque voy a irme a buscar un buen plato de pozole y unas tostadas de rica tinga. Eso sí, con mucho chile. Porque recuerden que la base de la comida mexicana es el chile. Junto con el maíz son el matrimonio perfecto. Nada de chile del que no pica, Aquí hacernos aventureros y a probar del chile que nos arda. Les mando un beso porque a mí me urge irme por unos tamales o por un delicioso pozole. Les mando un beso muy grande, recordándoles que por favor dennos like, hagan un comentario, compartan nuestros videos. Queremos crecer con todos ustedes. Queremos enseñarle al mundo entero las maravillas de lo que es este México, con toda su magia y su gastronomía, sus lugares y sus artes que se presentan como latidos de este mismo pueblo. Por favor, no se olviden de ir a la página de YouTube Mexicana hasta los Huesos. Danos like y agrégate, inscríbete en esta página, es completamente gratis. Tú vas a disfrutar unos videos maravillosos y a mí me vas a ayudar haciéndome crecer. Les mando un abrazo desde el corazón de la Catrina. Soy su amada Huitzil y recuerden que todos somos mexicanos hasta los huesos. Hasta la próxima.